Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. La infancia de Shirley Silva no fue fácil. Familia desestructurada, padre violento, amistades peligrosas y un barrio conflictivo. A su poca edad había tonteado ya con el delito y la policía. Pero esa noche, en la gran ciudad de Lima, en Perú, en el distrito de San Juan de Lurigancho, no quiso aguantar, soportar, discutir, solo quiso divertirse y sin dar explicaciones y sin remordimientos. Puede ser que las drogas y el alcohol la empujaran hacia las tinieblas, pero la verdad es que después de llevarse 2 vidas inocentes por delante, Shirley sonreía y se lo tomaba todo a broma. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas, dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Shirley nació en 1995. Era una niña tímida, introvertida y solitaria. Si hubiera tenido la suerte de nacer en una familia con más amor y responsabilidad hacia sus hijos, podría haber enfrentado la vida con otra actitud y hasta, posiblemente, podrían haber detectado e intentado solucionar algún posible problema de salud mental. Pero no fue así. Una madre poco presente, un padre agresivo, maltratador, que los abandonó cuando ella tenía 14 años y 3 hermanos más con los que convivir. Shirley se adaptó a un entorno hostil en el que sobrevivir. Ser alguien y que no te pisen en un barrio marcado por la miseria y la delincuencia supuso para esa niña crearse una personalidad desinhibida y aguerrida en la que el sexo supuso un salvavidas y una fuente de ingresos para conseguir lo único que ayudaba a soportar la situación: el alcohol y las drogas. En esa felicidad fingida y artificial, Shirley se convirtió en una joven que se mostraba en las redes sociales sensual, medio desnuda y jugando con armas. Era una carta de presentación para ser aceptada, para captar negocio y que mostraba la realidad en la que se encontraba. Sus amistades eran las chicas que también se prostituían y los chicos que atracaban y asesinaban por necesidad o por encargo. La Gata, como se conocía la joven Shirley, fue construyendo su historia con hilos oscuros desde que alcanzó la mayoría de edad. Según los registros de la Policía Nacional, su expediente estaba manchado con una serie de delitos que la perseguían desde los 18 años. El 16 de octubre de 2013, los policías de la comisaría de La Guairona la atraparon infraganti cometiendo un hurto en un restaurante. La joven, astuta como un felino, había ingresado sigilosamente en las primeras horas de la madrugada. Los dueños del establecimiento relataron que no se percataron de su presencia hasta que la descubrieron. En ese momento ya tenía en su posesión la suma de 335 soles y estaba a punto de llevarse mercancía valorada en 2.000 soles. Fue entonces cuando la justicia la alcanzó por primera vez. Pero la historia de la Gata no se detuvo ahí. En mayo de 2014, las autoridades de la comisaría de Jesús María la atraparon nuevamente. En esta ocasión, la detención se produjo después de que un sereno la denunciara por agresión. Sin embargo, lo que descubrieron entre sus pertenencias añadió un giro aún más sombrío a su historial delictivo. Escondidos entre sus posesiones, los policías encontraron 9 quetes de pasta básica de cocaína, llevando la complejidad de sus actividades criminales a un nivel más peligroso. A la Gata le fascinaban las películas de terror y las series sobre asesinos. Dicen que escribía sobre la muerte, que hablaba sobre la muerte, que tenía una fascinación con la muerte. Dicen también que el día en que su padre se marchó, Shirley lo apuntó con un cuchillo, simulando la intención de lanzárselo. Con el paso de los años, esa manera de ser la impulsó directamente a las bandas criminales, llegando a formar parte de la banda de ladrones Los Diabólicos de San Juan de Lurigancho. En ese grupo, algunos se dirigían a ella como la jefa.
La noche del 25 de octubre de 2017, con 22 años, Shirley, que tenía relaciones sexuales no solo por dinero, sino con distintos chicos, según le convenía, decidió salir a pasárselo bien. En la tarde del fatídico día, la gata se había apoderado de una pistola marca Browning cargada con 12 cartuchos. Con la noche ya instalada, buscó a su amigo Francisco Aluay Carrillo, un expresidiario con antecedentes por robo agravado desde el año 2005. Desde la ventana de Francisco, Shirley lo apuntó con la pistola para que saliera. No quería negativas, no le gustaban los reproches, quería disfrutar y pasarlo bien, cuando ella lo deseaba y con quien le apetecía, sí o sí. Juntos bebieron licor y mientras caminaban por la calle junto al río Majes, se encontraron con Diego Marticorena Chombo, un joven DJ de 21 años. Era excompañero de clase, se conocían, y en ese encuentro Diego quiso tontear un poco con ella. La piropeó. Se equivocó, no solo porque a Francisco no le gustó y acabaron los dos discutiendo, sino porque Shirley, según expertos psicólogos consultados por los medios de comunicación posteriormente, tenía una personalidad psicópata que esa noche estaba totalmente desatada. Por ello, en medio de ese enfrentamiento, sin avisar, sin dar la más mínima oportunidad al perdón y a la vida, la gata utilizó la pistola que portaba para acabar con la vida de Diego de 2 disparos. Después del trágico suceso, Shirley y su amigo Francisco se dirigieron a la casa de la gata en busca de dinero. Para acelerar el proceso, la joven no dudó en amenazar a los residentes de su hogar. Sí, a su propia familia. Volvió a hacer uso del arma de fuego para apretar el gatillo apuntando al aire. Ese disparo fue suficiente para que su hermano cediera y le diera 100 soles. La historia continuó como si nada hubiera pasado. Con el bolsillo lleno, los dos se dirigieron al restaurante de comida local Alexandra, un establecimiento de comida autóctona que llevaba el nombre de la hija del propietario. Él era Freddy Marcas, de 28 años. Hacia la 1 de la madrugada se presentó esa pareja que le pidieron un par de platos del típico arroz chaufa. Sin embargo, la comida no cumplió las expectativas de Shirley. No le gustaba el sabor y al plato le faltaba más pollo. Así que se quejó y dejó bien claro que no pensaba pagar. Frente a la negativa de abonar la cuenta, el dueño del restaurante recriminó la actitud a la comensal que, una vez más esa noche, sacó el arma y disparó en la cabeza de Freddy. Después de esa segunda víctima, la gata y Francisco se fueron a un bar a tomar unas copas y luego decidieron dirigirse al hotel El Dólar en el mismo distrito. Era habitual para Shirley acabar en una habitación o apartamento de alquiler con alguno de sus amantes. Además, allí aprovechaba para hacer las fotos desinhibidas que luego publicaba en sus redes sociales. En la habitación, cuando ella ya se hubo dormido, Francisco, que en el fondo temía por su integridad y que al tener antecedentes no se quería complicar más la vida, se vistió, salió del local y alertó a la policía de la localización de la asesina. Las fuerzas del orden llegaron a tiempo para detenerla. Bueno, esperad un momento. Enseguida os sigo narrando más sobre este caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas y mucho más con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestros podcasts. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio del podcast. Muchas gracias por la ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora seguimos con la narración del caso. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas ya en tu plataforma de podcasting.
Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Un año más tarde, en 2018, empezó el juicio contra Shirley Silva. Así lo expresaba la juez del caso. Los denunciados Shirley Leslie Silva Padilla, como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado. Uno de los hechos más impactantes de este caso son las imágenes y las declaraciones de la acusada posteriores a los hechos. En ellas se muestra contenta, divertida, bromeando, nada arrepentida y mostrando ningún respeto por las vidas arrebatadas. Y aunque en estas declaraciones se mostraba muy serena, en la sala de justicia esgrimió la justificación de las drogas y el alcohol para explicar sus actos de los que aseguró entonces que no se acordaba. No recuerdo nada, solo yo me paré a saludar a Chombo. Después yo escuché que gritó "Au". De ahí no recuerdo nada y los 2 segundos que le disparé a Chifa, ahí sí recordé un poco, pero no cuando cayó. Las contradicciones cayeron por su propio peso. Shirley contó así que mató al chico que la piropeó. Yo encontré a mi compañero Chombo de promoción y los dos estaban en el piso peleándose. Y sin ver agarré y le metí un plomo, 2 plomos. ¿Lo mataste entonces? Sí. La acusada ratificaba las amenazas a su familia posteriores a la primera muerte para conseguir que le dieran dinero. Después de disparar a Chombo, fui a mi casa, tiré un tiro al aire y dije que me dieran dinero a mi hermano y me dio 100 soles. Yo me fui a un bar a tomar y todavía seguía, yo caminé, no corrimos, no tomamos nada. La gata también confirmó la causa del segundo asesinato, la falta de pollo en su plato. No había pollo, entonces dije, no voy a pagar este show. Y la señora me agarró el brazo, ahí donde agarré el fierro y me cerró la puerta. Y no me metí un plomo hasta la salud. Cuando Francisco decidió salir del hotel y denunciar a Shirley, no solo hizo bien porque era lo correcto, sino que con esa acción salvó su propia vida porque ella tenía pensado matarlo. Casi lo mato, te digo. ¿También? Sí. ¿Por qué? Porque te va a tirar en el piso. No la llevo por eso. No, sí, ¿no? Casi te doy, ¿no? Casi te moví. Él te tiró más allá. ¿Cuántos balazos has metido en total? ¿Cuántos balazos has metido? 4, 5, 6. A la pregunta de si ella se sentía responsable de los crímenes, la acusada se lo pensó unos instantes y respondió que no. Le vuelvo a preguntar, denunciada, ¿se siente usted responsable de los hechos? No, No se siente porque responsable. no lo he visto, no lo he sentido. La madre de una de las víctimas declaró al final del juicio que perdonaba a la asesina de su hijo, pero que la justicia tenía que aplicarse y cumplirse. Perdonar a la muchacha. Yo la perdono. Pero acá en la tierra hay justicia y ella tiene que pagar. Al final, Shirley fue condenada a 25 años de prisión, un encierro que no ha pasado desapercibido, ya que a los pocos meses de estar entre rejas, se incautó a su madre una bolsa con un teléfono móvil que pensaba entregar a su hija. Además, Shirley estuvo planeando su fuga de la prisión junto con otras presas, lo que provocó que se la trasladara a un penal de máxima seguridad. Si te ha gustado este podcast, si no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.
Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.